El sonido de neumáticos chirriando resonó por la calle, seguido de un golpe agudo. Tyrell no lo dudó. Sus instintos se activaron, y antes de darse cuenta, ya estaba corriendo hacia el origen del ruido. Estaba de camino a la biblioteca, con su mochila colgada al hombro, pero eso quedó olvidado. Al doblar la esquina, su corazón latía con fuerza en el pecho. Dos hombres, con sus rostros ocultos por sudaderas con capucha, estaban forcejeando con una mujer cerca de la entrada de una cafetería de lujo. La tenían arrinconada contra la pared, sus voces bajas y amenazantes. Tyrell no se detuvo a pensar. El miedo en los ojos de la mujer era todo lo que necesitaba ver. Corrió hacia ellos, gritando tan fuerte como pudo, esperando sorprenderlos. ¡Eh! ¡Déjenla en paz! Los hombres se giraron, sorprendidos por la interrupción repentina. Uno de ellos sacó una pistola de su chaqueta, apuntando directamente a Tyrell. Contuvo la respiración, pero no disminuyó la velocidad. Se lanzó contra el hombre con la pistola, derribándolo al suelo. El arma se deslizó por el pavimento, y el otro hombre, aturdido momentáneamente, salió corriendo hacia el callejón. La mujer, pálida y temblando, miró a Tyrell con incredulidad. ¿Estás bien?, preguntó él, con la voz entrecortada. Ella asintió, moviendo los labios, pero no emitió ningún sonido. Tyrell miró al hombre que había derribado, que gimoteaba mientras intentaba levantarse. La policía llegó momentos después, con las sirenas a todo volumen, y Tyrell retrocedió, dejando que los oficiales se hicieran cargo. La mujer, todavía temblando, lo miró fijamente durante un largo rato antes de hablar. Tú me salvaste la vida. Tyrell se encogió de hombros, tratando de actuar con calma. Cualquiera habría hecho lo mismo. Pero mientras los oficiales llevaban al hombre esposado, Tyrell no podía quitarse de encima la sensación de que algo más grande acababa de comenzar. La mujer, su ropa demasiado perfecta, sus joyas demasiado caras, no era una persona cualquiera, y por la mirada en sus ojos, podía decir que este momento no terminaría con un simple agradecimiento. Poco sabía Tyrell que este sería el primero de muchos encuentros con Eleanor, y su respuesta a su heroísmo lo sorprendería más de lo que jamás podría imaginar. Las luces de la patrulla parpadeaban, reflejándose en las ventanas pulidas del café, y Tyrell observaba cómo la escena se desarrollaba en cámara lenta. El hombre al que había derribado estaba siendo arrastrado al asiento trasero de un coche policial, todavía gimiendo de dolor, mientras que el otro sospechoso había desaparecido en el callejón. Las personas se reunieron alrededor, sus voces un murmullo de conversaciones apresuradas y preguntas curiosas. Tyrell no pertenecía a ese lugar, no a ese mundo de riqueza y privilegios, y podía sentir el peso de las miradas curiosas que lo presionaban. Su instinto le decía que desapareciera, que se desvaneciera entre la multitud antes de que alguien hiciera demasiadas preguntas, pero algo lo mantenía anclado en ese lugar. Eleanor, la mujer a la que había salvado, seguía de pie, pálida y visiblemente alterada. Finalmente encontró su voz, aunque era apenas un susurro. «Gracias», dijo de nuevo, sus palabras cargadas de incredulidad. Tyrell no sabía cómo responder. No estaba acostumbrado al agradecimiento, especialmente de alguien como ella. Asintió torpemente. «No es nada, solo me alegra que estés bien». Pero no era nada. Era algo que había cambiado el curso de su vida, aunque aún no lo sabía. La forma en que Eleanor lo miraba, como si lo estuviera viendo por primera vez, le decía que este momento no terminaría con un simple agradecimiento. «¿Puedo al menos saber tu nombre?», preguntó Eleanor con un leve temblor en la voz. Lo miró, no con sospecha ni miedo, sino con auténtica curiosidad, algo que tomó a Tyrell por sorpresa. «Tyrell», respondió simplemente, moviendo los pies con nerviosismo. De repente se sintió cohibido con sus desgastadas zapatillas y su sudadera de segunda mano. Este no era un barrio donde la gente como él solía pasar tiempo, y las miradas de los espectadores adinerados
se lo recordaban. Tyrell, repitió ella, como si probara el sonido de su nombre. Yo soy Eleanor Caldwell. Ese nombre le golpeó como un ladrillo. Eleanor Caldwell, una de las mujeres más ricas de la ciudad. Había visto su nombre en las noticias, siempre relacionado con algún evento benéfico o negocio importante. No era solo una mujer rica, era prácticamente realeza en esta ciudad. Antes de que pudiera reaccionar, un oficial se acercó a ellos. Señora, vamos a necesitar que venga a la estación para dar una declaración. También necesitaremos la suya, chico, añadió, mirando a Tyrell. El corazón de Tyrell dio un vuelco. La idea de ir a la estación de policía no era algo que le agradara. Su vecindario le había enseñado que las visitas a las estaciones de policía rara vez terminaban bien para personas como él, sin importar la razón. Se dio la vuelta para irse, pero Eleanor lo detuvo, tocándole ligeramente el brazo. «Es lo menos que puedes hacer», dijo suavemente, su voz ahora más firme. «Me salvaste la vida. Por favor, déjame ayudarte». Tyrell se detuvo, atrapado entre el impulso de huir y el extraño poder de las palabras de Eleanor. ¿Qué tipo de ayuda podría alguien como ella ofrecer a alguien como él? El camino a la estación de policía fue silencioso, excepto por el ocasional crujido de la radio en la parte delantera del coche patrulla. Tyrell se sentó rígido junto a Eleanor, sintiéndose fuera de lugar e incómodo. No estaba acostumbrado a este tipo de atención. Siempre había mantenido la cabeza baja, evitado problemas y tratado de ser invisible. Pero ahora, ahí estaba, sentado junto a una de las mujeres más poderosas de la ciudad, todo porque había tomado la decisión en una fracción de segundo de intervenir. Eleanor no había hablado mucho desde que salieron del café, con la mirada fija en la ventana, pero Tyrell podía notar que estaba profundamente pensativa. No sabía qué pensar de ella. ¿Estaba agradecida? ¿Sospechaba de él? Lo veía como un simple chico de la calle que había estado en el lugar correcto en el momento adecuado. Cuando llegaron a la comisaría, los oficiales los llevaron a salas separadas. Tyrell se sentó frente a la fría mesa de metal, tamborileando nerviosamente los dedos contra su pierna. Nunca había estado en una sala de interrogatorios antes, pero había visto suficientes películas como para saber que no era un buen lugar para estar. La puerta se abrió y un detective entró con un portapapeles en la mano. Era mayor, con cabello canoso y una expresión seria. «Tyrell, ¿verdad?», preguntó mientras se sentaba frente a él. «Solo necesito hacerte unas preguntas sobre lo que pasó esta noche». Tyrell asintió, con la boca seca. «Sí, claro». Mientras el detective comenzaba a hacer preguntas, Tyrell relató los hechos lo mejor que pudo. Las palabras salieron lentamente al principio, pero una vez que comenzó, fluyeron con más facilidad. Explicó cómo había estado caminando por la calle, vio a los hombres atacando a Eleanor y cómo había actuado sin pensar. «Fue bastante valiente de tu parte intervenir así», comentó el detective mientras tomaba notas. «La mayoría de la gente habría seguido de largo». Tyrell se encogió de hombros, sin saber cómo responder. No se sentía valiente, solo se sentía afortunado de haber sobrevivido. Después de lo que parecieron horas, el detective terminó la entrevista y acompañó a Tyrell de regreso a la sala de espera, donde Eleanor ya estaba sentada. Ella levantó la mirada cuando él entró, y su rostro se iluminó con una pequeña sonrisa. «Lo hiciste muy bien», dijo mientras se ponía de pie. «Dijeron que podemos irnos». Tyrell asintió, sin saber qué decir. Sentía como si estuviera en un sueño. Nada de esto parecía real. Cuando salieron de la comisaría y pisaron el aire fresco de la noche, Eleanor se volvió hacia él, con una expresión indescifrable. «¿Puedo llevarte a casa?», preguntó. Tyrell vaciló. Parte de él quería negarse, volver a su mundo sin más complicaciones, pero otra parte de él sentía curiosidad. Curiosidad por esta mujer
y por qué parecía tan decidida a ayudarlo. «Está bien», dijo finalmente, y subieron a su elegante coche negro. Mientras conducían por la ciudad, la tensión entre ellos se suavizó, y por primera vez, Eleanor rompió el silencio. «Tyrell, te debo más que un simple agradecimiento. Esta noche no solo salvaste mi vida, la cambiaste». Tyrell la miró, sorprendido. «¿Qué quieres decir?» Eleanor lo miró de reojo, sus ojos buscando en su rostro como si tratara de entenderlo. «He pasado mi vida rodeada de personas que nunca harían lo que hiciste. Personas que solo se preocupan por sí mismas. Pero tú no dudaste. Arriesgaste todo por una desconocida». Tyrell se removió incómodo en su asiento. «No fue gran cosa. Solo hice lo que pensé que era correcto». «Pero sí fue una gran cosa», insistió Eleanor. «Y quiero hacer algo por ti a cambio». Tyrell sintió una chispa de desconfianza. ¿Qué podría ofrecerle? No quería caridad, no quería ser tratado como algún tipo de proyecto. Solo quería irse a casa. «No necesito nada», dijo rápidamente, pero Eleanor negó con la cabeza. «Puede que no necesites nada», dijo con suavidad, «pero eso no significa que no lo merezcas». Tyrell frunció el ceño, sin entender del todo lo que quería decir. Antes de que pudiera preguntar, Eleanor volvió a sonreír, con un brillo misterioso en los ojos. «Hablaremos más mañana. Creo que te va a gustar lo que tengo en mente». Al día siguiente, la vida de Tyrell volvió a su ritmo habitual. La escuela, las prácticas de baloncesto y casa. Pero algo seguía rondando en su mente. Eleanor. No le había contado a nadie sobre el incidente, ni siquiera a su madre, porque no querías hacerlo un gran asunto. Pero cuando encontró una carta en su buzón con su nombre, todo cambió. El sobre era grueso, sellado con un emblema dorado, y dentro había una invitación formal a la finca de Eleanor. No era solo una nota de agradecimiento, era una oferta. Quería que fuera a cenar, para discutir algo que podría cambiar su vida. Tyrell dudó. No sabía qué pensar al respecto. Parte de él quería ignorar la invitación, fingir que nada de esto había sucedido. Pero la otra parte, la curiosa, se preguntaba qué significaba. ¿Qué podría ofrecerle ella que cambiara su vida? Después de mucho debate interno, Tyrell finalmente decidió aceptar la invitación. No todos los días, alguien como él tenía la oportunidad de entrar en el mundo de los ricos y poderosos. Quizás, solo quizás, esta podría ser su oportunidad de lograr algo. Mientras se preparaba para la noche, no podía quitarse de encima la sensación de que su decisión lo llevaría por un camino del que no habría vuelta atrás. Lo que fuera que Eleanor tuviera planeado, era más grande que un simple agradecimiento, y de alguna manera, Tyrell sabía que tendría un costo. El sol apenas se había puesto cuando Tyrell llegó a la finca de Eleanor. Las puertas se alzaban enormes frente a él, flanqueadas por pilares de piedra y un intrincado hierro forjado. El lugar parecía sacado de una película, gigantesco, elegante y distante, como una fortaleza que mantenía al mundo a raya. Tyrell dudó por un momento, sujetando la carta con fuerza en su mano. No estaba seguro de si pertenecía a ese lugar. Una voz resonó desde el intercomunicador junto a la puerta. «¿Quién está ahí?» Tyrell aclaró su garganta. «Soy Tyrell», dijo, sintiéndose extraño al decir su nombre a una máquina. «Estoy aquí para ver a Eleanor Caldwell». Las puertas se abrieron, y Tyrell entró, sintiendo que había cruzado una línea invisible hacia un mundo que no estaba seguro de poder comprender. Caminó por el largo camino de entrada, su corazón latiendo con fuerza, mientras la imponente mansión aparecía ante él. Las luces se encendían en las ventanas, proyectando un cálido resplandor sobre el extenso césped. Antes de que pudiera tocar la puerta, ésta se abrió, y el mayordomo de Eleanor ya lo esperaba. Era un hombre mayor, vestido con un impecable traje negro, con una expresión que no dejaba entrever nada. «La señorita Caldwell lo está esperando», dijo el mayordomo, haciéndose a un lado para que Tyrell entrara.
Tan pronto como Tyrell cruzó la puerta, sintió que había entrado en otra dimensión. La casa era enorme, con suelos de mármol, candelabros de cristal y arte costoso decorando las paredes. Era un mundo muy diferente del pequeño apartamento que compartía con su madre. «Por aquí, por favor», dijo el mayordomo, guiándolo por un largo pasillo. Cuando llegaron al final del pasillo, el mayordomo abrió una puerta, revelando una acogedora sala de estar donde Eleanor lo esperaba. Estaba vestida más casual que la noche anterior, con una simple blusa blanca y pantalones, pero su presencia seguía siendo igual de imponente. «Tyrell», lo saludó cálidamente, poniéndose de pie para estrecharle la mano. «Me alegra mucho que hayas venido». Tyrell asintió, sintiéndose un poco fuera de lugar. «Gracias por invitarme». «Por favor, siéntate», dijo, señalando el sofá frente a ella. «Tenemos mucho de qué hablar». Tyrell se sentó, todavía sin saber exactamente de qué se trataba todo esto. Por mucho que apreciara su gratitud, no podía quitarse de encima la sensación de que había más en esta reunión que solo un agradecimiento. Eleanor sonrió, percibiendo su duda. «Sé que esto debe parecer extraño para ti», dijo, «pero quería hablar contigo de algo importante. Salvaste mi vida, Tyrell, y quiero hacer algo por ti a cambio». «No tienes que hacer nada», dijo Tyrell rápidamente. «No lo hice por una recompensa». «Lo sé», respondió Eleanor con suavidad. «Precisamente por eso quiero ayudarte. No dudaste en intervenir cuando nadie más lo haría, y eso me dice algo sobre tu carácter». Tyrell se movió incómodo en su asiento, sintiéndose halagado pero también fuera de lugar. «Solo hice lo que cualquiera habría hecho». Eleanor negó con la cabeza. «Tú y yo sabemos que eso no es verdad. No todos arriesgarían su vida por un desconocido, y por eso quiero ofrecerte una oportunidad». Tyrell la miró, intrigado. «¿Qué clase de oportunidad?» Eleanor se inclinó hacia adelante, con una expresión seria. «Quiero ayudarte a salir de tu situación actual. Sé de dónde vienes, y sé lo difícil que es escapar de esa vida. Pero tienes potencial, Tyrell. Tienes el impulso, la inteligencia y el corazón para lograr algo grande. Puedo ayudarte con eso». Tyrell la observó, sin saber cómo responder. ¿Hablaba en serio? Sonaba demasiado bueno para ser verdad. Había pasado toda su vida tratando de salir de su barrio, pero oportunidades como esta no caían del cielo. «¿Cuál es el truco?», preguntó, con un tono de desconfianza en su voz. Eleanor sonrió levemente, como si hubiera esperado la pregunta. «No hay truco. Solo quiero darte una oportunidad, pero depende de ti si decides aceptarla o no». Tyrell permaneció en silencio por un momento, su mente corriendo a 1000 por hora. No sabía qué pensar. Por un lado, esto podía ser el golpe de suerte que había estado esperando, una oportunidad para finalmente dejar atrás la vida que lo retenía. Pero, por otro lado, no confiaba en las cosas que llegaban tan fácilmente. «Te estoy ofreciendo una beca para una de las mejores escuelas privadas del país», continuó Eleanor. «Matrícula completa, todos los gastos pagados. No tendrás que preocuparte por nada excepto en concentrarte en tus estudios y en tu futuro». Tyrell parpadeó, sorprendido. «¿Una beca? ¿Por qué harías eso por mí?» «Porque creo en ti», dijo Eleanor simplemente. «Puedo ver que eres capaz de grandes cosas, Tyrell. Solo necesitas el ambiente adecuado para prosperar. Esta escuela te dará las herramientas que necesitas para tener éxito, académicamente, socialmente y en la vida». El corazón de Tyrell se aceleró. La oferta era increíble, casi increíble. Pero 1000 preguntas llenaban su mente. ¿Encajaría? ¿Lo verían como un caso de caridad? ¿Y qué pasaría con su mamá? ¿Podría simplemente dejarla atrás? Eleanor pareció percibir su duda. «Sé que es una decisión importante», dijo. «Tómate tu tiempo. Piénsalo. Habla con tu madre. Pero quiero que sepas que esta oferta es real, y creo que puede cambiar tu vida».
Tyrell asintió lentamente, sintiéndose abrumado. No sé qué decir. No tienes que decir nada ahora, dijo Eleanor con una cálida sonrisa. Solo piénsalo, y decidas lo que decidas, quiero que sepas que estoy aquí para apoyarte. Mientras el mayordomo reaparecía para escoltar a Tyrell hacia la salida, las palabras de Eleanor resonaban en su mente. Esto podía ser su salida, su camino hacia un futuro mejor. Pero algo en toda la situación aún se sentía extraño. ¿Por qué Eleanor estaba tan interesada en él? ¿Y por qué ahora? Al salir de la finca, Tyrell no pudo quitarse la sensación persistente de que había algo más en la oferta de Eleanor de lo que parecía. Y fuera lo que fuera, iba a cambiarlo todo. El camino a casa se sintió más largo de lo habitual. La mente de Tyrell daba vueltas con pensamientos sobre la oferta que Eleanor le había hecho. ¿Una escuela privada? ¿Una beca? Todo sonaba como un sueño, pero por mucho que quisiera creer en ello, no podía evitar sentir que algo no cuadraba. Cuando llegó a su apartamento, su mamá estaba sentada en la mesa de la cocina, revisando las cuentas. Levantó la mirada cuando Tyrell entró, notando la extraña expresión en su rostro. ¿Estás bien, hijo?, preguntó, con preocupación en la voz. Tyrell dudó, sin saber cómo explicar lo que acababa de suceder. Sí, estoy bien, dijo, aunque su mente estaba lejos de estar tranquila. Necesito hablar contigo sobre algo. Su mamá dejó las cuentas a un lado y le prestó toda su atención. ¿Qué pasa? Tyrell se sentó frente a ella y respiró hondo. Le contó todo. El incidente con Eleanor, cómo le salvó la vida y la oferta que ella le había hecho. Su mamá lo escuchó en silencio, con el rostro inexpresivo, pero él sabía que estaba reflexionando profundamente sobre lo que le estaba contando. Cuando terminó, ella se recostó en su silla, con el ceño fruncido por la preocupación. ¿Una escuela privada?, preguntó finalmente. ¿Beca completa? Tyrell asintió. Sí, dijo que es una de las mejores del país. Su mamá guardó silencio durante un largo rato, sus ojos reflejando emociones que Tyrell no podía descifrar del todo. Finalmente, suspiró. No sé, Tyrell, suena como una oportunidad increíble, pero ¿por qué tú? ¿Por qué ahora? No lo sé, admitió Tyrell. Simplemente se siente extraño, como si hubiera algo más que no me está diciendo. Su mamá asintió, compartiendo claramente su preocupación. Las personas como ella no suelen hacer cosas por pura bondad, especialmente para chicos como nosotros. Tyrell sintió una punzada de culpa ante las palabras de su madre. Sabía que tenía razón. Por mucho que quisiera creer que la oferta de Eleanor era genuina, había una parte de él que no podía evitar cuestionar sus motivos. Pero es una gran oportunidad, mamá, dijo en voz baja. Podría cambiarlo todo para nosotros. Su mamá sonrió suavemente, extendiendo la mano para apretar la de Tyrell. Lo sé, hijo, y quiero que tengas todas las oportunidades del mundo. Solo quiero que tengas cuidado. A veces las cosas que parecen demasiado buenas para ser verdad, lo son. Tyrell asintió, sintiendo el peso de las palabras de su madre sobre sus hombros. Sabía que tenía que tomar una decisión, una que podría cambiar el curso de su vida para siempre. Pero, ¿era la oferta de Eleanor realmente una oportunidad de oro? ¿O era una trampa esperando a activarse? Los días que siguieron fueron un torbellino para Tyrell. Dondequiera que iba, la gente lo reconocía como el chico que había salvado la vida de Eleanor Caldwell. La atención mediática era abrumadora, pero lo que más pesaba en su mente era la oferta de Eleanor. Las palabras de su madre resonaban en su cabeza. Las personas como ella no hacen cosas por pura bondad. Pero cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de que esta podría ser su única oportunidad para escapar de la vida que siempre había conocido. Ya no se trataba solo de él, sino de su futuro, de su familia y de lo que podría llegar a ser. Después de una semana de noches sin dormir y deliberaciones interminables, Tyrell tomó su decisión.
Se encontró de nuevo en la finca de Eleanor, de pie en su lujosa sala de estar, con el corazón acelerado mientras se preparaba para hablar. «Lo he pensado», comenzó, mirando a Eleanor a los ojos, «y he decidido aceptar tu oferta». El rostro de Eleanor se iluminó con una sonrisa, pero Tyrell no había terminado. «Pero», continuó, «no hago esto porque quiera caridad. Lo hago porque creo que puedo lograr algo por mí mismo. Trabajaré duro, estudiaré, y demostraré tanto a ti como a mí mismo que merezco esta oportunidad». Eleanor asintió. Su sonrisa se suavizó. «Nunca dudé de ti, Tyrell. Esto es solo el comienzo para ti». El futuro de Tyrell se abrió de repente, pero una pregunta persistente seguía rondando en su mente. ¿Por qué Eleanor estaba tan ansiosa por ayudarlo? Tenía el presentimiento de que algún día descubriría la verdadera razón. Con la ayuda de Eleanor, Tyrell se inscribió en una de las mejores escuelas privadas del país. La transición no fue fácil. Tuvo que aprender a lidiar con las complejidades del privilegio, las expectativas sociales y una cultura completamente diferente de la que había crecido. Pero con cada desafío, Tyrell se volvió más fuerte y más decidido a demostrar su valía. Se entregó por completo a sus estudios, destacándose en materias que nunca antes había tenido la oportunidad de explorar. Pero más allá de lo académico, Tyrell aprendió sobre sí mismo, sobre su capacidad para superar obstáculos, para adaptarse y para prosperar en entornos donde las probabilidades estaban en su contra. Con los años, Tyrell se convirtió en un modelo a seguir, no solo para su comunidad, sino también para la escuela. Permaneció con los pies en la tierra, sin olvidar nunca de dónde venía ni los valores que su madre le había inculcado. Y aunque el misterio de la generosidad de Eleanor seguía rondando, eligió enfocarse en el presente, en las oportunidades que había ganado gracias a su esfuerzo. El giro final llegó en la graduación de Tyrell, cuando Eleanor finalmente reveló por qué había decidido ayudarlo. No fue por culpa ni por caridad, sino porque, en Tyrell, veía a la persona que siempre había querido ser. Alguien que tomaba riesgos, que no tenía miedo de luchar por lo que era correcto, y que tenía la fortaleza para superar las circunstancias en las que había nacido. Su impactante revelación lo sorprendió, no por sus palabras, sino por el peso que llevaban. Por primera vez, Tyrell entendió que el acto de salvar la vida de alguien va en ambas direcciones. Él la había salvado a ella, pero, a su manera, Eleanor también lo había salvado a él. Cuando Tyrell cruzó el escenario para aceptar su diploma, miró hacia el público y vio a Eleanor sentada junto a su madre. Fue un momento de orgullo, no solo por lo que había logrado, sino por el camino que lo había llevado hasta allí. La vida que Tyrell había conocido quedó atrás, pero las lecciones que había aprendido permanecerían con él para siempre. Había tomado un riesgo y había valido la pena de maneras que nunca podría haber imaginado. Eleanor le había dado una oportunidad, pero fue el coraje y la determinación de Tyrell los que realmente cambiaron su vida. Si te encantó el increíble viaje de Tyrell y quieres escuchar más historias de perseverancia, triunfo y los giros inesperados que la vida puede dar, no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con nuestros últimos videos y comparte esta historia con cualquier persona que necesite un recordatorio de que un momento de valentía puede cambiarlo todo. Gracias por vernos y nos vemos en la próxima historia.